Capítulo 48. Desgarrar y desgarrar tercero. Bruce. Punto de vista. Actualmente estoy explorando el área donde luché durante muchos días. Veo lo que yo llamo devastadores comiendo los restos de las criaturas muertas. Parecen monstruos sin sentido que tienen una cabeza parecida a la de Mangok. Puedo ver sus destrezas físicas que me interesan. Los necesitaré para mis planes. En el transcurso de 2 semanas, me instalé en mi cueva. Tengo mis planes trazados y solo necesito empezar. Es por eso que estoy aquí. Estas cosas pueden ser útiles para mí y mis planes. He creado algo que llamo Impulse Pen. Es un pequeño dispositivo que está formado por células nerviosas que he recolectado. Logré agregarle ciertos elementos que son necesarios para un potencial de acción. Al hacer clic en el bolígrafo, estos elementos, K, etc., se liberan y se envía un impulso eléctrico. Me tomó un tiempo, pero logré programar algunos comandos diferentes, por así decirlo. Y cómo funciona lo veremos ahora mismo. Me acerco a uno de los devastadores sin que nadie me note. Cuando estoy lo suficientemente cerca, salto sobre su espalda y le clavo el Impulse Pen en la cabeza. ¡Raa! El monstruo grita y comienza a agitarse. Aunque tengo algo para eso. Tomo una extensión de mi cinturón, que creé, y apuñalo ambos extremos en el hombro del devastador. Así no me caeré. El devastador grita y trata de librarme de mí, pero es en vano. Estoy seguro sobre sus hombros y ya tengo el bolígrafo de impulso en su cabeza. Hago clic en el bolígrafo y activo el primer impulso. Se envía la señal eléctrica y el devastador vuelve a gritar. Pero veo que se está produciendo un cambio. Miro hacia arriba y veo que los otros devastadores se fijan en mí. Esto hace que comiencen a correr hacia nosotros. Por supuesto, no puedo permitir que esto suceda mientras todavía estoy seguro aquí. Entonces envío el siguiente impulso. Este hace que el devastador corra. Los músculos de sus piernas comienzan a moverse y uso el bolígrafo como un joystick para indicarle hacia dónde correr. Preparé una trampa para esta situación. Una trampa para osos muy sencilla con púas en la parte inferior. Pero estas púas están mezcladas con fuertes anestésicos para que se queden dormidos. No quiero matarlos ahora. Los usaré para varios propósitos. Pero el más importante ahora mismo es la electricidad. Así es, arrancaré Matrix y ordenaré a estos cabrones para obtener electricidad. Esa es la forma más fácil que he encontrado ahora. Veré si puedo crear algo mejor más adelante. Mi teoría es que debería haber una versión infernal de la electricidad, tal como Rick encontró la versión tóxica. Ni siquiera es tan difícil, pero necesito herramientas y tener especímenes vivos que pueda usar como ratas de laboratorio siempre es bienvenido. Conduzco a la horda de devastadores hacia mi trampa y, a medida que nos acercamos, envío el último impulso al que estoy montando actualmente. El devastador salta alto en el aire y sobre la trampa que yo había escondido aquí. Al igual que las criaturas sin sentido que son, los demás continúan corriendo y cayendo en mi trampa. Raa. Ra. Urr. Se escuchan todo tipo de sonidos dolorosos mientras los empalan y los ponen a dormir. Empujo la pluma de impulso profundamente en la cabeza del devastador y lo mato. Ya no tengo ningún uso para él. Me bajo de él y camino hacia la trampa. Cuento unos 20 devastadores. Esto es bueno. Tendré muchos materiales para crear mi Mangok personal. El protector que controlaré y que usaré para cazar otros espíritus malignos por mí. Al principio tenía planes diferentes sobre cómo seguir a partir de aquí. Quería crear el cuerpo perfecto para mí. Pero mientras mi alma fue dañada y todavía se adapta al reino y las energías, no puedo hacerlo ahora. Sigo inundando mi cuerpo y mi alma con mi Ji, que ha crecido enormemente desde que llegué aquí. Gracias al método Hércules, mi cuerpo, mente y alma están prácticamente concentrados en un solo lugar, lo que significa que si quiero hacer el Kenjaku completo de JJK, puedo hacerlo. Pero no fue posible debido al daño a mi alma. Sin embargo, simplemente iría a buscar las mejores partes que este reino tenía para ofrecer y me convertiría en una quimera. Es hora de que aumente mis fuerzas mientras estoy aquí. 8 semanas después. Miro los 10 huevos de Matrix con los 10 devastadores dentro y asiento con la cabeza. Eso fue estresante pero fructífero. Después de que todos los devastadores se fueron a dormir, los encerré a cada uno en una jaula. Estas jaulas aún no estaban hechas de metal, ya que todavía estaba buscando trabajadores y alguien que pudiera calentar mi forja, que crearía muy pronto. Trabajé en algunas cosas que quería y necesitaba para cazar. Una de estas cosas fueron los dardos.
Todavía no podía fabricar armas, pero llegarían pronto. Entonces, después de crear otro Impulse Pen, lo usé en un devastador y le hice cavar alrededor de la cueva y crear más habitaciones que necesitaría. Cavó profundamente en el suelo, creando un pozo de mina muy básico. Allí lo maté trabajando, desenterrando metales y otros materiales de construcción. Y cuando digo que lo maté trabajando, lo digo en serio. Él murió. Entonces repetí lo mismo con otro devastador. El único problema fue que estos bolígrafos Impulse eran difíciles de hacer y requerían mucho esfuerzo. Entonces, cuando calculé que la cantidad de metal y materiales era suficiente para lo que había planeado, me detuve. 3 saqueadores murieron excavando hasta el cansancio. Después de 2 semanas de hacerlo, finalmente estaba listo para crear mi fija. Usé otro devastador para desenterrar las cosas que necesitaba y creé una forja muy básica. Algún tiempo después, actualizaré esto y lo mejoraré, pero por ahora, eso es todo lo que tengo y necesito. ¿Mi próximo plan? Discos obedientes. Crearía discos de obediencia del Battle the World en los cómics de Marvel. Pero necesitaba electricidad para eso. Y para eso necesitaba trabajar en metal, y para eso necesitaba una forja y para eso necesitaba a alguien que pudiera producir suficiente calor para fundir los metales. Así que salí y busqué un espíritu maligno que pudiera escupir fuego. Logré atrapar uno con los dardos y lo llevé de regreso a la cueva. Allí tuve que enseñarle a temerme. Torturé al pequeño idiota durante unos días y después de eso, se volvió más obediente. Estuvo maldiciéndome todo el día pero al menos hizo lo que le dije. Oh, sí, no lo dije, pero él no era una bestia sin sentido. Era alguien que quería saber qué estaba pasando por estos lares. La pelea que tuve con todos ellos no pasó desapercibida. Así que hice un buen botín. Le sacaré toda la información que sabe. Ahora tenía una máquina de escupir fuego en funcionamiento y podía empezar a mudar los metales como quisiera. Me puse a trabajar y comencé a crear los huevos de Matrix, así como los conductores que necesitaba para recolectar la electricidad. También comencé con la carcasa de mi batería. Sería una batería bastante grande, pero no tanto como me hubiera gustado. Después de otras 2 semanas de trabajo, terminé los huevos de Matrix y puse 10 devastadores dentro de los huevos después de conectarlos a varios tubos que me sirvieron como forma de nutrirlos y recolectar electricidad. Corté los músculos para evitar que se movieran. Solo necesitaba la electricidad que producía su cerebro y nada más. Conecté todo y luego encendí todo. ¿Qué momento tan glorioso fue ese? Me tomó 2 semanas completas, pero finalmente lo tuve. Logré crear una batería grande y ahora podía usar esta electricidad para crear los discos de obediencia. Lo cual hice justo después. Estuve trabajando sin parar durante todo este tiempo y mientras lo hacía, tuve que saciar mi alma y mi cuerpo con mi chi para adaptarme a la malicia y la energía aquí, así como curarla lentamente. Fue una tarea ardua pero lo logré. Creé los discos de obediencia que podía controlar con un pequeño dispositivo que creé. Le di una palmada a uno en mi calentador personal y al resto de los devastadores que aún estaban vivos. Esto era importante porque quería crear una criatura que me protegiera. Tuve que romperlos a todos mental y físicamente. Entonces, lo que hice fue comenzar a experimentar con uno de los devastadores que había elegido para convertirlo en protector. Comencé a revisar sus huesos, órganos, músculos y cerebro. Nunca usé ningún sedante durante este proceso. Tenía mucho dolor y cada vez que quería atacarme, le daba una descarga con el disco de obediencia. Después de eso, comencé a operarlo y a quitarle las cosas que no necesitaba, como diferentes órganos y en el futuro los receptores del dolor y reemplazarlos con cosas mejores. Estaba en el proceso de crear mi primera quimera. Como se parecía a Mangok, al menos la cara, seguí la ruta completa de Mangok. Tomé huesos, músculos y otras cosas que necesitaba de los otros devastadores y se los implanté a uno de ellos. Aumenté su densidad y volumen muscular, agregué nuevos músculos, endurecí sus huesos, aumenté la cantidad de nervios e hice que la durabilidad de su estómago fuera mucho mayor. Sin embargo, antes de terminar esto, creé un chip de control mental. Había hecho esto muchas veces antes, así que hacerlo ahora no fue tan difícil. Tuve que ajustar la configuración, la frecuencia y la potencia de salida, pero fuera de eso todo fue igual. El cerebro de mi Mangok personal ahora estaba completamente conectado y estaría bajo mi control total. Finalmente, estaba algo preparado para salir y conseguir algunas partes buenas para mi propio cuerpo. Sabía que incluso si ahora tuviera un protector, nada era seguro, no en este reino.
Necesitaba algunas actualizaciones y para eso quería las mejores piezas. Por eso actualmente estoy creando algunas armas para mí. Los hice funcionar con electricidad. Estas armas consisten principalmente en varias armas de fuego. Creé balas tranquilizantes e incluso algo que llamo granada elfire. Oh, sí, este chico malo es algo de lo que estoy particularmente orgulloso. Encontré un metal que era resistente a ese fuego en particular y logré moldearlo en pequeños orbes. Los cubrí con metal y puse fuego en el medio. El botón rompería el revestimiento metálico y luego provocaría una reacción con el aire y explotaría. Fue divertido crear armas de destrucción sin preocuparse de matar inocentes. Porque no había ninguno de esos aquí. Sé que es increíblemente peligroso en este reino. Incluso si el plan que creé no funciona del todo, probablemente moriré aquí. Pero me niego a morir. Cazaré a estos espíritus malignos de arriba a abajo y me haré más fuerte en el proceso y luego veré a dónde va. No estoy seguro de quién es el gobernante de este reino en este momento, pero si tuviera que adivinar, probablemente sea Neiron o Baitor. Esos son los dos que conozco. Cualquiera de ellos me aplastaría, así que necesito planes y mientras los tenga, necesito las herramientas adecuadas para el trabajo. Es hora de una armadura Dom. Capítulo 49. Desgarrar y desgarrar 4. Bruce. Punto de vista. 5 años después. Han pasado 5 años. He recorrido un largo camino. En verdad, ha sido un momento infernal, bromas aparte, tuve que pasar por un infierno para llegar a donde estoy ahora, ok, ya es suficiente. Durante mis 3 años de vacaciones aquí, logré una variedad de cosas. Primero que nada, hablemos de mi cuerpo. Terminé de crear el cuerpo ahora mismo después de 5 años de trabajo, finalmente es hora de hacer un Kenhaku y trasplantar mi cerebro / mente / conciencia / alma a mi creación. Una semana después de realizar mi primera cacería, descubrí un nuevo elemento. Lo llamo Malicium por la cantidad de emociones negativas y energía que emite y absorbe. Poco después, también logré crear la versión malvada o demoníaca de la electricidad. Me reí como un científico loco por un rato y grité blasfemias a las criaturas que había capturado, como un verdadero Rick. Y ese es el que luego sería el momento en que se selló el destino de esta dimensión. Porque quítame todas mis herramientas y artilugios, tírame a esta dimensión y déjame morir, mientras mi alma se daña y estoy cerca de morir, tú tienes la posibilidad de que muera, pero si por alguna razón o oportunidad, logro adquirir electricidad y otros materiales, bueno, estás jodido. Comencé a crear más herramientas que usaría y comencé a armar una computadora. Pero no había suficiente para construir uno. Necesitaba visitar las ciudades que se encuentran en este reino. Pero en aquel entonces todavía no estaba preparado. Por lo tanto, dejé el proyecto de la computadora en suspenso y continué reuniendo materiales para mi cuerpo. Realicé viajes más largos y busqué monstruos más fuertes y espíritus malignos. Encontré algunos fuertes. Podía sentir que cuanta más energía tenía un espíritu maligno, más fuerte era. Entonces creé una herramienta que me permitió absorber toda la energía de los espíritus malignos. El prototipo se parecía al que tenía Flash al comienzo de la serie. Pero era demasiado grande, así que tuve que hacerlo más pequeño. Después de unos días, creé la herramienta perfecta. Yo lo llamo el chicle de la absorptina. Sé que el nombre parece largo, pero hace exactamente lo que dice. Tenía la forma de una pistola. Le disparaba a alguien y pequeños chicles salían volando y atacaban al espíritu maligno. Tan pronto como eso sucede, el chicle comienza a absorber energía y a crecer de tamaño. Cuanto más disparo, más rápido es este proceso. El efecto secundario interesante que esto tiene es que elimina el movimiento del espíritu maligno. Después de probarlo, me acerqué al primer espíritu maligno considerablemente más fuerte y le disparé muchos tiros. Estaba sorprendido y muy confundido y ni siquiera 10 segundos después, las burbujas lo habían secado y marchitado. Los chicles llenos de energía, los podía usar para cualquier cosa que realmente quisiera. Pero hablaremos de eso más adelante. Entonces, teniendo una muy buena manera de acabar con cualquier criatura aquí abajo, excepto las verdaderamente poderosas, comencé a enviar drones a través de la ciudad de Dis. Miles y miles de drones en miniatura registraron la ciudad en busca de espíritus buenos y malos que pudiera utilizar para mi nuevo cuerpo. Me aseguré de tomar solo aquellas que no gustaban mucho o que a nadie realmente le importaban. También me aseguré de espaciar los secuestros para que no me descubrieran antes de terminar. Ahora no tomé muchos espíritus malignos para mí.
Principalmente les hice cirugía y les agregué chips de control mental, así como bombas de autodestrucción que me ayudarían a tomar lentamente el control de este reino. La lenta toma de posesión había comenzado. Creé un dispositivo de lectura de mentes para ver cada detalle importante sobre el reino y las personas más notables. De esa manera, podía apuntar a figuras clave específicamente y mediante el uso de otras que ya había dominado. Con la ayuda de ellos y de mis herramientas cada vez más poderosas, logré tomar el control de algunas figuras clave en lugares altos. Mi objetivo no era gobernar este reino, mi objetivo era destruirlo por completo y atravesarlo. También comencé a trabajar en mi armadura Dome Slayer. Usando el nuevo elemento, Malicium, que descubrí, supe que tenía una fuente de energía muy poderosa y una forma de alimentar mi armadura. Las propiedades de este elemento me permitirían absorber cualquier forma de ataques de energía y almacenarlos, así como enviarlos de regreso. Así comenzó mi segundo proyecto, el proyecto Dome Armor, que duró 5 años. Tenía una imagen en mente, pero aún necesitaba más tiempo. Y el tiempo era algo que tenía aquí. Sabía que pasarían siglos antes de que pudiera regresar. Afortunadamente, el protocolo Batman desaparecido se activaría tan pronto como Sebas se diera cuenta de que no volvería pronto. Batman desaparecido es uno de los primeros protocolos que creé. Sabía que podría llegar un momento en el que no estaría disponible, así que para mantener mi tapadera y aún tener un Batman en Gotham, lo creé. Era esencialmente una serie de señuelos, pero mucho más poderosos y armados con las mejores herramientas y metales que pude conseguir. Así que Gotham estaba a salvo por ahora y podía concentrarme en mis problemas ahora mismo. Usando muchos espíritus malignos controlados mentalmente y otras criaturas, comencé a reunir materiales y metales poderosos que usaría para crear mi armadura. Malicium era bastante volátil y peligroso de manejar, por lo que me costó tiempo lidiar con eso y crear algo estable y utilizable. Ahora finalmente he terminado con mi nuevo cuerpo. Es un cuerpo que me durará muchos años. Ya tengo planes sobre cómo alcanzar la inmortalidad o al menos la eterna juventud. Mi alma solía ser mi principal preocupación, pero descubrí que gracias al método Hércules no tenía que preocuparme por eso. Todos estaban conectados ahora, así que si uno estaba dañado, como solía estar mi alma, entonces todo estaría dañado y con dolor también, pero si uno se hacía inmortal, bueno, no estaba seguro todavía, pero se veía bien. Mi alma finalmente sanó completamente después de estos 5 años. Mi Shi ha hecho un progreso monstruoso y tengo un control asombroso sobre él. Comenzaré a practicarlo después de haberme transferido a un nuevo cuerpo. Quiero ver si sería posible replicar algunas técnicas del anime. Están en de Hunter por Hunter, Ki de Dragon Ball, Chakra de Naruto e incluso energía maldita de JJK. La energía maldita me interesó especialmente, debido a la energía maligna o maldita que impregnaba este reino. El cuerpo de quimera que había creado para mí tenía una forma muy especial. Si fueras del mundo del que él vino, lo reconocerías como un extraterrestre. Pero no solo un extraterrestre, era un extraterrestre que este niño podía usar y darle nombres extraños. Aunque lo hice todo negro en lugar de azul. Simplemente funcionó mejor para mí. Me di una variedad de poderes. Veamos si funciona. Me acuesto en la mesa y activo el montaje automático. Hay muchos tubos diferentes conectados a mi nuevo cuerpo. Existen varias medidas de seguridad para detener el proceso en caso de que algo salga mal. Unos brazos mecánicos me agarran, me aseguran en su lugar y luego me meten en un tanque que diseñé para este propósito. Una máscara de oxígeno se coloca sobre mi cara y me hacen dormir. El montaje automático funciona enteramente según mis cálculos. No existe una IA que controle esto, por lo que podría parecer una apuesta, pero no lo es. Me aseguré de comprobar todo miles de veces antes de intentar esto. Incluso lo probé con voluntarios vivos. Punto de vista en tercera persona. Se escucharon sonidos de ruedas en funcionamiento y diferentes brazos mecánicos. Se abrió la cabeza de Bruce y se extrajo cuidadosamente su cerebro. Luego lo colocaron en un cubo separado, que se llenó con agua nutritiva y oxígeno. Bruce había creado esta agua para permitir que el oxígeno necesario llegara a las mitocondrias. Luego, el cuerpo de la quimera fue llevado al contenedor con el cerebro de Bruce. Muchas pantallas diferentes mostraban diferentes signos vitales. Las ondas cerebrales se veían bien y Bruce todavía estaba vivo, mientras dormía.
5 brazos mecánicos, que fueron sacudidos cuidadosamente, sacaron el cerebro de su contenedor y luego lo condujeron al sistema de tubos, que estaba allí para guiar el cerebro hacia el cráneo abierto del cuerpo de la quimera. Bruce creó una especie de parque acuático en miniatura para su cerebro y, después de un tiempo, llegó con cuidado a la parte superior del cuerpo de la quimera y lo bajó hasta el cráneo abierto. Entonces los nanocitos dentro del agua se activaron y comenzaron a trabajar. Esto es algo que Bruce también creó durante estos 5 años. Inspirándose en la novela Nano Machine, creó otras similares que aún no estaban al mismo nivel, pero podían manejar todo tipo de energía y otras cosas, por lo que eran mejores en otras áreas. Estas nanomáquinas se pusieron a trabajar y comenzaron a conectar billones de nervios en sus respectivos lugares. Bruce había aumentado los nervios craneales a un total de 23. La razón de esto se debe a los diferentes poderes que agregó y la biología superior que tenía este nuevo cuerpo. Había aumentado la densidad muscular unas 76 veces. Los reflejos eran cientos de veces más rápidos, la piel era casi impenetrable y mejor visión, mayor velocidad, vuelo, invisibilidad, intangibilidad, aliento de fuego infernal, inmunidad al fuego e inmunidad al calor en general. Pero eso no fue todo. Todas estas partes que Bruce recopiló fueron cuidadosamente purificadas a lo largo de los años con diferentes máquinas y también con Sushi. Bruce no tenía ningún interés en contaminarse una vez más. No era más fuerte que nunca. Su alma se había adaptado completamente al reino y Sushi se había vuelto peligroso. Entendió que normalmente Sushi se perdería en gran medida cuando transfiriera su cerebro, pero no en su caso. Una vez más, gracias al método Hércules, todo lo que quiera se transferirá. Después de unos minutos, las nanomáquinas se terminaron y luego ingresaron al cuerpo. Estarían bajo el control de Bruce y podría usarlos como quisiera. Continuará actualizándolos. Otra cosa especial que este cuerpo podía hacer era usar la energía que había recolectado de espíritus malignos y monstruos. Bruce había añadido un órgano nuevo y muy especial que actuaba como un filtro para esta energía. Le permitió a Bruce absorber la energía que lo rodeaba y luego transformarla en energía pura y hacerla suya por completo. De esa manera, también podría comenzar a usar la magia mucho mejor y crear hechizos para luchar contra estos cabrones que viven aquí. También tuvo que comenzar pronto su plan que había creado justo cuando entendió lo que estaba sucediendo antes de ser arrojado a este infierno. Finalmente, todo había terminado y Bruce solo tenía que abrir los ojos ahora. Todavía estaba despertando del sueño inducido. Pero después de un tiempo abrió los ojos y vio el mundo de otra manera. Respiró profundamente, aunque ya no necesitaba aire. Se había deshecho del ciclo de Krebs en su cuerpo y agregó pequeñas células de energía a sus células, para que actuaran como su producción de energía. Era mucho más eficiente que antes. Las nanomáquinas también tenían energía que podían usar si sucediera algo, por si acaso. La puerta se abrió y Bruce salió. Desplegó sus alas y los miró. Caminó un poco y probó su cuerpo y luego... Ja, lo logré. Lo hice. Él rió. Capítulo 50. Bienvenido. Gran punto de vista de Batman frío. Toque, 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 toque. Haga clic, haga clic, haga clic, haga clic. El sonido de mis peculiares dedos tocando un gran teclado se podía escuchar en mi Headbat cueva. A diferencia de mi Batgaraje, el ambiente aquí es bastante siniestro y melancólico. Y para ser honesto, no me importa en absoluto. Al contrario, se siente natural. Ha pasado mucho tiempo desde que Morningstar visitó Wayne Manor y pensó que era inteligente meterse con Batman. Porque por eso estaba allí, no quería ver a Bruce Wayne, quería conocer a Batman y jugar con él. John Constantine fue quien le habló de Batman y eso despertó su interés. Mis herramientas y tecnología llamaron su atención y el hecho de que yo era muy diferente de otros Batman en el multiverso. En honor al largo tiempo que ha pasado desde que Batman entró en este reino o dimensión, me parece apropiado contar algunas cosas que han sucedido desde entonces. Día 0. El día que todo esto empezó. Estaba tomando un poco de té cuando me alertaron de que alguien había llegado frente a Wayne Manor, sin que ninguno de mis sensores me avisara. Era consciente de que solo podía tratarse de alguien verdaderamente poderoso. Ni siquiera alguien de un señor del caos tenía tales poderes. No, tuvo que haber sido alguien mucho más poderoso que eso. Hice lo único que pude, y entonces él estaba allí. Sentada frente a mí, luciendo esa sonrisa que hablaba de confianza y arrogancia. Sabía que me había sorprendido.
Podía leerme bien, nada difícil para alguien de su nivel. Él preguntó con arrogancia, no, ordenó a Sebas que le trajera un poco de té. Entendí muy bien mi situación. Nada funcionaría, nada podría sacarme de esa situación en la que me encontraba. Entendí muy bien ese hecho. Entonces hice lo único que sabía que daría resultados. Sabía que tenía mayores posibilidades de éxito porque era lo único que tenía alguna posibilidad. Todos los demás escenarios darían como resultado que todos mis secretos fueran revelados y posiblemente me torturaran por diversión e información. Mi pronóstico era, cada vez más negativo cuanto más lo pensaba. Entonces lo provoqué. Actué con toda arrogancia delante de él y el resultado fue lo que solo puedo decir, lo mejor que podría haber esperado. Estaba consciente, ¿por qué hice eso? ¿Por qué enojar al segundo o quizás al tercer ser más fuerte ante multiverso fue lo más inteligente y lo único que se me ocurrió? Veremos. Día 1, pasa a día 15. Estaba peleando constantemente. La atmósfera y el estado de ánimo en el reino presionaron con fuerza mi psique, cuerpo y alma. Todo se vio afectado por la pura negatividad. Y los diferentes espíritus malignos que pensaban que yo era un snack fácil y sabroso, estaban dando muy mala primera impresión. Durante esos días perdí un brazo y partes de mi pierna. Estaba más cerca de la muerte que nunca. Mi control sobre la situación estaba disminuyendo y acercándose mucho a mí, perdiendo el control. Pero eso no sucedió. Perseveré y llegué a una cueva segura. Sabía que era fuerte mentalmente, pero logré mantenerme despierto ese día y no solo evitar desangrarme sino también crear prótesis, eso fue impresionante, incluso para mí. Día 15, pasa a año 5. Los desgarros y desgarros no cesaron, pero fueron más controlados. Apunté a aquellos que estaban solos y a quienes podía capturar. Empecé lentamente. Primero tuve que construir una fuente de energía para mí. Estoy feliz de anunciar que después de todos estos años, no solo logré descubrir la versión maliciosa de la electricidad, sino que también hice un muy buen uso de ella. Pero hablaremos de eso más adelante. Tan pronto como tuve acceso a algo de energía, creé una batería con la que me fabriqué armas. Sabía que esto se convertiría en una situación tipo Doom Slayer y tenía que empezar desde algún lado. Entonces lo que quería era tecnología y un nuevo cuerpo. Creé nanitos que me inspiré en la novela Nanomachine. Quería que me ayudaran cuando finalmente transfiriera mi cerebro y mi conciencia más alma a un nuevo cuerpo. En ese caso usé Kenhaku completo de Jujutsu Kaisen. Era importante porque sabía que mi cuerpo no aguantaría mucho más. No porque el reino todavía me estuviera molestando, no, hacía tiempo que me había acostumbrado a eso. Fue porque sabía que mi cuerpo físico se marchitaría con el tiempo y también se debilitaría. No podría permitir eso. Así que simplemente junté partes de toda la dimensión y creé el cuerpo perfecto para mí. Mezclé los elementos de Batman con Big Chick de Ben 10. También me di poderes que podía encontrar entre los espíritus malignos. El aliento de fuego infernal era uno de ellos, así como el uso de su magia. Automaticé el proceso de separar mi cerebro de mi cuerpo y luego transferirlo al otro cuerpo. Usando los nanitos, logré perfeccionar el procedimiento y ahora tenía un cuerpo poderoso que aún tenía espacio para mejoras adicionales. Año 5, pasa a año 256. Así es. Pasé 256 años cazando diferentes criaturas y experimentando con ellas. Los desarmé y los convertí en bestias sin sentido que obedecerían mis órdenes o agregué para mí las características interesantes y poderosas que tenían. Literalmente desgarré y destrocé hordas de criaturas. Se había hecho público que alguien los estaba cazando y, en represalia, se formó un grupo de caza específico. Yo, por supuesto, agradecí eso, ya que no tendría que cazarlos yo mismo. Puse muchas trampas utilizando la cantidad cada vez mayor de tecnología que estaba creando. Cuando llegaron al lugar donde los llevaban mis huellas falsas, los capturé a todos y los usé para mis experimentos. Mis inhibiciones habían disminuido drásticamente con los años. Se podría decir que mi Thanos interior se estaba mostrando. Y no fue solo eso. Yo era una amalgama de múltiples personajes con una voluntad inquebrantable. Batman, Thanos y también Azmut y Rick Sánchez, o sus múltiples versiones. Mi mente no se estaba volviendo loca, estaba siendo templada. Me estaba haciendo más fuerte aquí. Mi alma y mi mente se estaban templando cuanto más tiempo permanecía aquí. Maté y experimenté con estas criaturas como si nada. Eso no significaba que haría lo mismo con los humanos.
Ese era exactamente el punto. No me estaba volviendo loco, sino más fuerte. Agregué más y más cosas a mí mismo y usando la tecnología cada vez más poderosa, me mejoré. Ya dije que no estaban preparados para lo que vendría. Año 256, pasa a año 471. Estaba ocupado construyendo mi obra maestra. La mayor de todas mis creaciones hasta la fecha. Y todo empezó con una idea, un pensamiento, una posible solución, mi último salvavidas. Había creado una computadora poderosa y todo lo asociado con ella. Necesitaba eso para crear mi obra maestra. Después de todo, se utilizaría para vengarse y el momento debería llegar pronto. Trabajé en ello durante años. Y eso ya es decir algo. Nada, ni siquiera el programador universal me llevó años crear. Es cierto que no tenía muy buen material a mano, pero para mí eso es solo una excusa. Me gusta nombrar todo como son. Y usar años para crear esto es mucho tiempo. Después de que finalmente lo terminé, creo que casi lloré de alegría. Esta fue mi mayor creación. Probablemente nada se acercaría a esto en este universo. Ni siquiera esa estúpida cosa del décimo metal que básicamente concedía deseos. Bah, ¿cómo es de impresionante crear algo así, si el metal que utilizas ya tiene propiedades que conceden deseos? Cualquiera podría hacer eso. Sabía que no era el momento de usar esta belleza, pero sabía que era hora de finalmente conectarla. Calculé que han pasado unos 118 días en la Tierra. Eso fue alrededor de 4 meses. Este era el momento perfecto para comenzar a recopilar aquello para lo que se había creado esta magnífica tecnología. Rápidamente construí una conexión con Alfred y esperé que él se diera cuenta y hiciera lo que se suponía que debía hacer. Mis pequeños ayudantes ya deberían haber estado haciendo lo suyo durante 4 meses y seguramente estaban listos. Y efectivamente, ni siquiera un día después, mi magnum opus estaba recibiendo la energía, haciéndome muy feliz. Ahora la bola de nieve había empezado a rodar y, en unos meses, sería demasiado grande para detenerla. Sabía que en realidad ya era demasiado grande para detenerlo, pero con este multiverso, nunca se sabía. Año 471, pasa a año 633. Yo lo había hecho. La bola de nieve era ahora demasiado grande para detenerla y finalmente pude hacer lo que había estado planeando durante siglos. El plan, que se me ocurrió con muy poca antelación, pronto daría frutos y me permitiría vengarme del arrogante capullo que me trajo aquí. Estaba bien nunca tratando con él. No me habría importado si hubiera abierto un café destartalado en Gotham y hubiera terminado. Pero tuvo que venir a mi casa, tomar el control de mi mayordomo y luego cagarme encima y tirarme a este agujero de mierda. Así que ya no me era posible dejar pasar esto. Le había hecho cosquillas al dragón dormido y pensó que era un conejito. Pero estaba equivocado. Estoy jodiendo a Batman y él compartirá el trauma que sufren todos mis adversarios cuando orinan en mi césped. Así es, le iba a causar un trauma. Me puse a trabajar inmediatamente. La energía que había reunido se utilizó para infundir la barrera de este reino. Comencé a aislar el reino y separarlo completamente de la tierra. Nada podía entrar ni salir. No pasará mucho tiempo hasta que alguien se dé cuenta de esto, pero ya es demasiado tarde para ello. Mi mano ya está jugada y todos los demás jugadores de póker faltan. Año 794. Esto me lleva a este momento. Me he hecho cargo de todas las dimensiones y cada uno de ustedes, buenas personas, son ahora mis trabajadores leales. ¿No es así, Etrigan? Le digo a la criatura encadenada en la caja detrás de mí. Él podía oírme muy bien, todos podían oírme. Había activado el micrófono para que me escucharan. MNPPNMNMMPHHHJ. Solo se podían escuchar sonidos ahogados. Sí, haz de alegría. Ahora cállate. Una batería no debería hacer tanto ruido. De lo contrario, tendría que investigar más al respecto. Digo, y todos los sonidos se detuvieron. Eso fue rápido. Esto me hace preguntarme si ya no te agrado. Y eso después de que te cuidé también. Fue tu decisión atacarme. Tú y tu estúpida sociedad de cretinos repugnantes. No puedo evitar sentir lástima por todos ustedes. Dejé de odiarte hace mucho tiempo. ¿Quién no se compadecería de unos cabrones tan tristes? Hace unos años, los más fuertes del reino se unieron con la esperanza de derrotarme. Se llevaron una sorpresa. Tenía que admitir que eran realmente poderosos, pero contra mí, un Batman que tuvo más de 700 años de preparación.
Sí, no tenían ni la más mínima posibilidad. Fue vergonzoso, para ser honesto. Yo era demasiado poderoso y mis herramientas también eran demasiado poderosas. Los superé en cualquier forma posible. Grabé e ingresé los comandos finales en la computadora y luego, ya estaba hecho. ¡Woos! Se pudo ver una luz cegadora y se escuchó un sonido extraño y luego una pequeña explosión. ¡Boom! Allí, frente a Batman había un hombre. Cabello rubio, smoking y una clase de vino en la mano. Pero la sorpresa en su rostro era genuina e hizo que Batman estuviera bastante satisfecho consigo mismo. ¿Qué? Bienvenida Lucy, a mi reino. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Ramdon Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.